Ustedes saben que es el mes de la mujer, y en el mes de la mujer y en la televisión pública, justo en Figueroa Alcorta y Tagle, tenemos una muestra que quiero compartirlas con ustedes, dado que este programa llega a toda la Argentina. Es de Jorgela Argañarás. Ese es el nombre de esta excelente artista plástica que ha transitado un largo camino, estudió danzas en su Viedma natal, fue bailarina, pero posteriormente trabajó las artes plásticas con maestros muy importantes. Estudió con Nora Comadetti, adquirió una formación en dibujo, en pintura, con Juan Astica. Y bueno, estas son las imágenes que se exponen en la televisión pública y que tienen que ver con una manera, con una personalidad, con un tratamiento del color que por supuesto tiene esta artista plástica. Ahí están las imágenes, las estamos compartiendo por la pantalla de Canal 7. Usted por supuesto puede visitar la muestra en cualquier momento, ahora que la televisión pública funciona prácticamente las 24 horas. Así que por supuesto lo esperamos aquí en nuestra casa, y ya mismo voy a saludar a un escritor que no conocía, que es Rodrigo Rey Rosa, el autor de Severino. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo va? Bastante bien, gracias. Lo primero es que qué poco que sabemos de la literatura guatemalteca, ¿no? Esto me molestó a mí mismo, me sentí muy ignorante de no conocer varios escritores. Debe haber escritores muy buenos, ¿no es cierto?, como es tu caso. Y lo segundo, hablar de Severina y esta prosa que me dejó atado al libro hasta que lo terminé. Pues me alegro saber. Sin detenerme. ¿Por qué una ladrona de libros? Es una pregunta. ¿Cómo surge este personaje? ¿Cómo surge la incógnita? ¿Quién acompaña a esta muchacha que roba libros? ¿Cómo surge esta obra, Rodrigo? Bueno, hay una anécdota detrás del principio. Alguien me contó, una amiga, que muchos años antes, un amigo mutuo que tenía una librería en Tegucigalpa, cuando era estudiante de literatura, visitó esta librería y este hombre, era ya tarde, estaba por cerrar, cerró la puerta, le acusó de haberse robado un libro y empezó a meterle mano realmente. Y a mí me quedó esa anécdota en la cabeza y quería escribir un cuento, pero cuando me sitúo ahí, me doy cuenta que había para más y esta chica se escapa, no la logro. Y mi imaginación se quedó dando vueltas y decidí seguirla, ¿no? Como narrador, y así se hizo la historia. Rodrigo, esta idea de atrapar al lector, me parece que sobre todo, yo he leído esta novela. En esta novela uno se siente absolutamente capturado por la historia, quiere saber qué es lo que ocurre. ¿Esta es una propuesta de toda tu obra literaria, esta intención de contar historias verdaderamente atrapantes? Sí, yo creo que ese es nuestro deber, nuestro oficio. El lograrlo es otra cosa, pero la intención está siempre para mí, crear esta necesidad de continuar y continuar. Es una cualidad que yo aprecio en los libros que más me gustan. Ocurre esto, ¿no? Por distintos motivos, pero siempre hay una... Creo que sí, es una cosa de técnica, ¿no? ¿Qué relación, Rodrigo, si es que hay alguna, podría haber entre la literatura de tu país y la literatura argentina? Bueno, para mí la literatura argentina es como, tal vez central. O sea, yo comencé a escribir por haber leído a Borges, realmente. Entonces, para mí, la literatura comienza ahí, en cierta manera. ¿Comenzaste por haber leído a Borges? Sí, leyendo a Borges, dijiste, quiero ser escritor. De convertirme en escritor, sí. ¿Y cómo ha sido tu devenir como escritor? ¿Cuál fue tu primer texto, novela? No, cuentos. Cuentos. Cuentos muy breves, bajo la sombra de Borges, digamos. Pero yo tuve la suerte de haber viajado a Marruecos, donde conocí a un gran escritor norteamericano, Paul Bowles. Nada menos, Paul Bowles. Cuando leí tu biografía me impresionó esto, que fue el primero que hizo traducción de tu obra. Sí, entonces tuve mucha suerte, creo que es el ingrediente más importante. No, de haberlo conocido en ese momento. Talento, no creo que Paul Bowles te diera importancia si no. De haberlo conocido en ese momento y que él estuviera dispuesto
pues desear traducir mis primeros cuentos y ahí como que se me abren las puertas, ¿no? ¿Y a partir de esos cuentos qué ocurrió? Pues se publicaron antes en inglés en la traducción de Bowles y luego pero años más tarde, ya había escrito yo 3 pequeños volúmenes. Un editor español, Seix Barral, leyó una crítica de uno de estos libros, creo que era el Times Literary Supplement, y él me contactó para pedirme la obra. Para publicar. Sí. ¿Cuál sería, si se pudiera definir a partir de no solamente Severina, sino de tus libros anteriores, hay un núcleo, hay un común denominador en tus textos como escritor? ¿Qué es lo que te parece, si hay algo que se repite, ¿no? en tu obra? No, yo siento que con cada libro yo trato de hacer algo que no hice en el anterior, o sea, un poco van de espaldas uno al otro, ¿no? ¿Que sean mundos distintos? Bueno, no. Problemas distintos. Me planteo, digamos, este libro lo escribí después de haber escrito un libro que gira alrededor de investigaciones de un archivo policial muy sórdido, y luego, pues, como para darte un respiro. Sí. Como construir. Me propuse hacer algo completamente ficticio y, no sé, para mí fue como una especie de vacación escribir esta novelita. Y más allá de la anécdota, Rodrigo, ¿de qué hablará Severina, no? Bueno, luego, como no... Yo quería descubrir un poco el misterio de esta mujer, y creo que pasa con los libros. Uno empieza con un impulso y luego viene otro que se cruzan y ya hace la trama, ¿no? Como una juxtaposición de impulsos o ideas. Esta idea de los libros como objetos autónomos que utilizan a los seres humanos para expandirse, para pelear entre ellos y digamos, dominar ciertas áreas. Esa idea que tal vez viene de un texto de Da Vinci que yo leí casualmente años antes, que habla del espíritu del hierro, por ejemplo, o de los metales, ¿no? Cómo surgen, el hombre los saca y luego estos metales matan al hombre, ¿no? Como que hubiera una inteligencia en los objetos que utilizan al hombre para lograr sus fines. Esa idea la quería esbozar, por lo menos. ¿En tu literatura ha tenido presencia la obra de Monterroso, por ejemplo? Pero, digamos, yo leí su obra, digamos, en un momento que ya no era tan influenciable. Claro. Una influencia... Porque sería uno de los más conocidos, ¿no es cierto? Sí. Augusto Monterroso. Claro, sí. Claro, que tiene el cuento más breve. El dinosaurio, ¿no? Cuando se despertó, todavía estaba allí. Rodrigo Rey Rosa, gracias por Severina. Esperemos que cada vez que vengas a la Argentina te des una vuelta por nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Severina, de Rodrigo Rey Rosa. Me pasó eso en serio. No podía abandonarlo, quería saber qué es lo que ocurría. Seguramente a usted le va a ocurrir lo mismo. Hay mucho más en El Refugio por la televisión pública. Enseguida volvemos.